Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá, por tomar su tiempo para acompañarme en la presentación. Bueno, como lo decía, voy a presentarles el trabajo para mi graduación de maestría en agricultura ecológica, el cual hemos titulado Efecto de la sombra sobre las propiedades ecosistémicas del suelo en un sistema de producción de café en Poás de Alajuela. Ok, ¿y por qué estudiamos el café? Bueno, el cultivo de café para Costa Rica es muy importante ya que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad nacional. Todavía sigue siendo una de las principales actividades agrícolas del país, con un área de 82.500 hectáreas aproximadamente para la cosecha anterior y con un aporte del 0,09% al PIB nacional. Tradicionalmente, el café se cultivaba en sistemas agroforestales o, como decíamos antes, cafetales o cercos, ¿verdad? Donde habían otros cultivos integrados. Con el tiempo esto cambió y se pasó al café a un tipo de monocultivo a pleno sol, ¿verdad? Quitando todo lo que fue los árboles y otros cultivos asociados. Después de un tiempo, volvimos a hacer una transición hacia los sistemas de producción agroecológicos, dándole la importancia que tienen estos sistemas de producción. Los sistemas de producción agroecológicos integran principios ecológicos, ¿verdad? Y conocimientos tradicionales para producir alimentos de manera sostenible. Además, promueven la conservación de los recursos naturales, mejoran la fertilidad del suelo y, muy importante, reducen el uso de insumos sintéticos o de productos químicos. Además, contribuyen a la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales, al fomentar la biodiversidad y la resiliencia del cambio climático. Entonces, bajo estas premisas de la producción agroecológica, el café se está volviendo a sembrar en lo que es el sistema agroforestal, ¿verdad? Un sistema agroforestal básicamente es donde tenemos cultivos agrícolas en asociación con árboles. Esto nos da muchos servicios ecosistémicos asociados, ¿verdad? Que ya conocemos como regulación de la microclima, aporte de hojarasca, alimento para otras especies, también puede servir como otro ingreso económico para los productores. Y algo muy importante que se le da a estos sistemas es la mitigación para enfrentar los efectos del cambio climático en la agricultura, ¿verdad? Principalmente con la regulación del microclima que brindan los árboles, la temperatura y humedad del suelo, así como de, de esas variables bajo el dosel. Algo muy importante aquí es su papel dentro del ciclo del carbono, ¿verdad? Cómo absorben carbono mediante fotosíntesis y cómo hay una captura en lo que es biomasa y también se le atribuye captura de carbono a los suelos. Con respecto a la importancia dentro del ciclo de carbono, tenemos los flujos de dióxido de carbono, ¿verdad? Que son producto de la respiración, ¿verdad? Ingresan, como lo decía, por fotosíntesis, se fijan a biomasa, y hay respiración por medio de raíces y de microorganismos, además de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, los flujos de dióxido de carbono pueden ser usados como indicadores de calidad, ¿verdad? Podemos ver si un suelo está capturando carbono, si hay más actividad microbiológica, o también pueden ser una fuente de carbono si no hay un buen tratamiento o hay oxidación del carbono en el suelo. Entonces, bueno, hay estudios previos que, valga la redundancia, ya han estudiado los flujos de dióxido de carbono en el suelo y han hecho el contraste entre café bajo sistema agroforestal y café a pleno sol, ¿está? En Brasil y también aquí en el país, en el CATI, se ha estudiado mucho los sistemas agroforestales y se ha estudiado si realmente los sistemas agroforestales incrementan los contenidos de carbono en el suelo. Entonces, bajo estas premisas, nosotros nos planteamos la pregunta de cuál es el rol de la sombra en la dinámica de los flujos de carbono y el papel de la materia orgánica del suelo sobre las emisiones del dióxido de carbono. Bueno, nuestro objetivo general de este estudio fue determinar el efecto de la sombra sobre los servicios ecosistémicos del suelo, el ciclaje de la materia orgánica en un sistema agroforestal de café en contraste con un sistema de producción de café a pleno sol, para entender la respuesta del sistema productivo ante los efectos potenciales del cambio climático. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero es caracterizar la dinámica de la producción y la descomposición del mantillo en un cafetal con sombra versus uno a pleno sol. Monitorar la variación estacional de indicadores de aspectos estructurales y funcionales de la comunidad microbiana del suelo, igual en ambos sistemas de producción, y determinar la emisión anual de dióxido de carbono del suelo en ambos sistemas de producción.
Entonces, bueno, esta tesis la dividí en dos capítulos. El capítulo 1, que trata sobre la dinámica de la hojarasca y las reservas de carbono del suelo. Este primer capítulo corresponde, bueno, los dos corresponden a artículos científicos y el primero, bueno, ya fue aceptado por la revista y ya está para publicación. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos en este estudio? La finca se ubica en Paz de la Juela, es una finca bastante grande de 400 hectáreas aproximadamente, como 300 hectáreas en producción, entonces es una finca modelo a nivel país. Elegimos dos lotes de manera continua, que lo podemos aquí observar en la figura. El lote de sistema a pleno sol está delimitado con rojo y de aquí en adelante todo lo que se vea en rojo va a ser el sistema a pleno sol. Y en azul tenemos el sistema agroforestal. Los dos lotes están continuos, divididos por una calle, para reducir la variabilidad en cuanto a condiciones ambientales y demás de topografía. Para este estudio ubicamos 5 puntos de muestreo, los que están marcados con una X, 5 puntos en el lote de sol y 5 puntos en el lote de sombra, y los lotes cuentan con estaciones meteorológicas para monitoreo de las variables climáticas. Con respecto al sistema agroforestal, bueno, aquí quería que vieran la foto que se muestra, cómo está la distribución de los árboles. Es un sistema agroforestal incipiente, esto es muy importante para todo el desarrollo del proyecto. Está conformado por especies, por diferentes especies de tamaño y de edad. La proporción es muy variable, todos si pueden ver, no es un sistema agroforestal, digamos que, por decirlo de alguna forma, viejo o muy desarrollado, sino es incipiente. La densidad de 30 árboles por hectárea es una densidad baja comparada con otros sistemas. Y principalmente encontramos, haciendo un levantamiento, que habían más árboles de aguacatillos K, que es Ocotea insularis. Entonces, en este estudio nos enfocamos en este árbol. Con respecto al manejo agronómico, los dos lotes reciben el manejo igual, es un manejo convencional. Las variedades son las variedades de café, eso sí son diferentes. Y en cuanto a la fertilización, el lote de sol es más productivo, entonces recibe más fertilizante con respecto al lote de sombra. Eso es algo importante que veremos adelante. Bueno, entonces con respecto al primer objetivo, que fue caracterizar la dinámica de la producción y descomposición del mantillo, como lo vemos en el diagrama A, se colocaron trampas de cosecha de hojarasca y trampas de descomposición entre lo que fueron los árboles y las plantas de café, o entre plantas de café según el sistema. Las trampas de cosecha de hojarasca que vemos aquí en el panel B se colocaron entre plantas y se recogía la hojarasca que caía de manera mensual. Esto se hizo durante 2 años. En el caso del sistema agroforestal se hacía la separación de las hojas de árbol y las hojas de café. Luego, para ver la tasa de descomposición de la hojarasca, utilizamos bolsas, estas bolsas azules que se observan en el panel C, de 1 milímetro de poro. Se tomaron hojas frescas de los árboles y el café, se colocaron dentro de las bolsas con un peso conocido y se colocaron sobre el mantillo para simular la caída natural de la hojarasca. En el caso del sistema agroforestal, colocamos 2 juegos de bolsas de café y las de aguacatillo, y en sol únicamente hojas de café. Además, se hizo en 2 estaciones para conocer la variación con respecto a la estación. Se puso un juego en la estación seca y un juego en la estación lluviosa. El objetivo 2, para monitorear la variación estacional de los parámetros asociados a la estructura y función de la comunidad microbiana del suelo. Bueno, lo primero fue, por supuesto, estudiar el suelo. Caracterizamos los 2 lotes, hicimos calicatas y estudiamos los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Hicimos muestreos para análisis químico, análisis de textura, y para microbiología hicimos biomasa microbiana 2 veces al año durante el año 2020. Muy importante, para determinar el reservorio de carbono del suelo, usamos el protocolo de la FAO para estandarizarlo y poderlo comparar con otros estudios. Y este protocolo implica, bueno, por supuesto, la concentración de carbono en el suelo, la densidad aparente y el grosor de la capa muestreada, que en este caso fue a 30 centímetros. Además, utilizamos sensores para medir la humedad y la temperatura. Se instalaron varillas para utilizar el sistema TDR que vemos en el panel B, a 20, 40, 60 y 99 centímetros.
Y para medir la humedad y temperatura a 5 centímetros utilizamos el sensor acoplado a la cámara muestreo Lycor que utilizamos también para los gases. Con respecto al análisis de datos, bueno, el estudio difiere en varios factores relacionados, ¿verdad? Como les decía, la composición de especies, estructura del dosel y el historial del uso del suelo. Estas características no permiten hacer un análisis estadístico clásico para comparar o encontrar diferencias significativas. Entonces, el análisis se hizo por parcelas individuales para la descomposición de la hojarasca y para el stock de carbono del suelo. Se hicieron análisis de varianza y una prueba técnica. Bueno, con respecto a los resultados, ¿qué es lo que hemos encontrado? Este estudio lo trabajamos en 3 años, del 21 al 23, y aquí lo interesante es que pudimos tener variación climática. Ahora tuvimos un año niño, el año 2023, y se observa acá, la precipitación fue mucho menor, precipitación acumulada de 1932 milímetros, comparado con los anteriores donde la precipitación fue mayor. Igual, del mismo modo, el niño presenta temperaturas más elevadas y humedades relativas más bajas, lo que hace interesante para poder contrastar nuestros resultados con dos fenómenos diferentes. Ok, con respecto a la dinámica de la descomposición de hojarasca, a las bolsas azules que vimos, algo importante es, bueno, ver la marcada estacionalidad que hay. Si vemos en la época seca, el peso seco remanente, o sea, cuánto me estaba quedando de la hojarasca dentro de la bolsita, en la estación seca quedaba aproximadamente un 70% para los 2 años. Y si vemos, no hubo muchas diferencias en lo que fue la descomposición del café y la descomposición de los árboles. Fue muy similar. Para el segundo, la temporada lluviosa, vemos que sí hay una descomposición más pronunciada, más marcada, conforme avanza la estación lluviosa. Y aquí vemos en el año 2022 que sí hay diferencias entre lo que fueron las hojas de café y las hojas de árbol que se descomponen mucho más lento. Para el año 2023 vemos que la diferencia es menos marcada, ¿verdad? Las hojas, la hojarasca es más, los valores son más cercanos y también vemos que hubo menos descomposición con respecto al año anterior. Esto debido a la cantidad de lluvias que tuvimos este año. Con respecto a las tasas de descomposición, lo que les mencionaba anteriormente, ya con datos, ¿verdad? La estación seca, si vemos para los 2 años, fue de 4 miligramos por día, de 4 a 3, y de 2 a 4 en las dos especies. Contrario a esto, vemos que en la estación lluviosa el valor se duplica, si vemos de 4 pasa a 7, de 3 a 6, para lo que es café, de 2 a 5, 4 a 7. Sin embargo, vemos que las hojas de árbol se mantienen en una composición similar en estación seca y en estación lluviosa. Entonces aquí vemos la influencia de la lluvia sobre la descomposición de la hojarasca en las hojas de café principalmente. Con respecto a la deposición de hojarascas, que son las trampas que recogíamos mensualmente, en realidad fue muy variable. Si observamos los gráficos, aquí está la caída, ¿verdad? Lo que recogimos de materia seca versus los meses, y tomando en cuenta la velocidad del viento, porque pensamos que podía ser una variable que podía influir en la caída de hojarasca. Sin embargo, no encontramos ningún comportamiento similar en los 2 años, ni con respecto al tiempo, ni con respecto al viento. 23, si hay una pequeña comportamiento, si lo podemos observar acá, a partir de noviembre, que empieza a incrementar los vientos y incrementa la caída. Sin embargo, esto no fue consistente durante todo el tiempo. En el sistema agroforestal se tuvo una caída promedio de los 2 años de 2 gramos de materia seca por día, y para el sistema pleno sol de 1.5 gramos por día. En total, si tenemos la cantidad total de materia seca que cayó en el sistema agroforestal, tuvimos un 27% más. ¿Verdad? Algo importante resaltar como el aporte de esta hojarasca por parte de este sistema. Y algo importante que notamos también fue con respecto a la defoliación, fue mayor en el sistema de sol, hubo mayor caída en algunos momentos, y también fue mayor para el 2023, lo que podemos asociar pues al clima y a la estación
a que hubo menos lluvias y que fue más seco. Con respecto al contenido de carbono del suelo, vemos que el contenido fue mayor en capas superficiales y disminuye con la profundidad, lo cual es esperado en ambos sistemas debido al aporte de la materia orgánica y del carbono, ¿verdad? Por lo tanto, en capas superiores. Cuando realizamos el cálculo del contenido del reservorio de carbono a los 30 centímetros, observamos algo muy interesante. Un 18% más con respecto al reservorio de carbono en el sistema agroforestal, ¿verdad? Contrario a nuestra hipótesis, contrario a nuestra hipótesis que inicialmente pensábamos que podríamos encontrar más carbono en el sistema agroforestal, bueno, ahí tenemos varias hipótesis de azúcar y hubo una transición. La transición no fue igual para los lotes, el sol por más años, caña de azúcar, y a la caña de azúcar se le atribuye de captura de carbono debido a la gran cantidad de raíces y a los exudados radicales que tiene. Entonces, una de las posibles causas podríamos decir que es que tuvo por más tiempo caña de azúcar, lo que le ayudó a conservar más carbono. Luego, lo importante de considerar son el balance entre entradas y salidas, ¿verdad? El carbono en la biomasa y otras cadenas tróficas, porque no precisamente toda la hojarasca que se acumula pasa directamente al reservorio de carbono. Puede pasar a lo que es la biomasa de café y a la biomasa de árboles, así como a otras cadenas tróficas. Además, recordándoles que el sistema es un sistema agroforestal incipiente, tiene una baja densidad de árboles, entonces la diferencia con respecto al sol no era tan marcada, ¿verdad? Y además que los estudios de carbono es importante tomarlos a largo plazo y no a corto tiempo. En este estudio que les comentaba anteriormente del CATI, vieron cambios en el stock de carbono como 17 años aproximadamente, y aún así decían que el contenido de carbono aumentaba como un 10%. Entonces, la importancia de hacer estos monitoreos a largo plazo. Con respecto a la biomasa microbiana, la realizamos en el año 2022 en 2 ocasiones, la realizamos en estos 5 puntos y bueno, esto es un promedio. En realidad no encontramos diferencias entre lotes ni casi que entre estaciones, ¿verdad? Este análisis cabe resaltar que por ser biomasa microbiana, esto varía mucho con el tiempo, entonces aquí sería recomendable, ¿verdad? Si tuviéramos más fondos, hacerlo más seguido, y algo importante sería conocer los grupos funcionales que están en este sistema para poder asociarlos a estos cambios en el carbono. Bueno, importante resaltar acá los servicios ecosistémicos del sistema agroforestal, el potencial de ingreso de nutrientes. Nosotros hicimos el análisis el análisis químico de la hojarasca, y tomando en cuenta la caída de hojarasca, podemos calcular un potencial ingreso de nutrientes. Entonces vemos que en el sistema agroforestal, en el año 2022 fue un 72% más de carbono, y para el 2023 un 18% más de carbono que potencialmente está ingresando al sistema. También aquí resaltar la regulación del agua en el suelo con los sensores de humedad. Bueno, podemos determinar que el suelo en el sistema agroforestal en la mayoría del tiempo, o podemos decir en promedio, se mantuvo 2% por encima del sistema a pleno sol. Algunas conclusiones de este capítulo. Bueno, las reservas de carbono en los sistemas agroforestales fueron menores que en el sistema a pleno sol, y eso puede estar influenciado por múltiples factores como el historial previo, el tiempo requerido para ver cambios, la actividad microbiana, las diferencias en el manejo del nitrógeno. Como les decía, el sistema a pleno sol tiene más aplicaciones de nitrógeno, lo que también puede impactar el ciclo del carbono. Las limitaciones en la textura del suelo. Este suelo es muy arcilloso, arenoso, entre 50 y 60%, lo que también limita la captura del carbono. Y además, bueno, podríamos decir que la distribución del carbono se pasa a diferentes compartimentos y no precisamente se acumula en el suelo. La hojarasca también, la descomposición de la hojarasca mostró una estacionalidad muy marcada, ¿verdad? Más lenta en la estación seca, con tasas de 30%,
y en la estación lluviosa mucho más alta, de 80, y para el árbol de 40 a 50%. Entonces, factores como la calidad de la hojarasca y la cantidad va a influir también sobre la dinámica de esta descomposición. Con respecto al capítulo 2, estudiamos la dinámica del flujo de dióxido de carbono en el suelo, que se debe al objetivo 3, ¿verdad? Igual utilizamos los mismos sitios de estudio, los mismos lotes, pero en este caso instalamos 20 puntos de muestreo, porque el CO2, ¿verdad? La variabilidad de los gases es muy alta, entonces por lo tanto instalamos mucho más puntos. Aquí podemos ver, bueno, colocamos anillos entre las plantas de café y en el sistema agroforestal entre plantas de café, y también habían unos, aquí cabe resaltar, ¿verdad? Que como es de forma sistemática y aleatorizada, no precisamente los anillos siempre estaban bajo un árbol. En algunas ocasiones caían entre plantas de café y quedaban a pleno sol. Ok, esta es la instalación. En el panel A podemos ver los anillos o bases de PVC que se colocaron, y sobre esos anillos se coloca la cámara automática que vemos en el panel B y C, que estos son un equipo Lightport, un sistema automatizado para medir flujos de dióxido de carbono que se coloca sobre las bases, y lo programamos para que haga 3 mediciones continuas, un minuto en cada una. Aquí podemos ver la cámara, bueno, el funcionamiento de la cámara cierra, el CO se concentra dentro de la cámara, y este nos da la pendiente, ¿verdad? El cambio de la concentración del CO2 entre el tiempo, lo que nos da cuántos micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo se están emitiendo. Algo importante asociado a los gases fosforurosos llenos de agua, que estamos los anteriormente, el suelo y afecta lo que hace influye en la cantidad y el tipo de gases, ¿verdad? Esta ecuación toma en cuenta lo que es lo menos gravimétrica, la densidad aparente, la densidad de partículas. Con respecto al análisis de datos, ya hicimos 3 mediciones continuas de cada uno, luego se promediaba esas 3 mediciones para tener un dato por punto, y luego se promediaba por día de por lote. Nos aseguramos de tener al menos una medición al mes. Se hicieron 3 años de muestreos con 45 campañas de muestreos para un total de 5.700 datos aproximadamente. Y también se verificó la calidad de los datos, verificando el R cuadrado, la linealidad de cada una de las curvas generadas, que fuera mayor a 0.91. Estos datos se analizaron en el SolFlux Pro, que es el programa diseñado para este equipo. Y con respecto a la estadística, se hizo la normalidad de los datos, y en el caso que no hubiera normalidad, las transformaciones logarítmicas. Luego se aplicaron diferencias para ver, bueno, para ver diferencias, Kruskal-Wallis y el test de Tukey, y se hizo un análisis de componentes principales. Entonces, bueno, ¿qué encontramos acá? Importante, aquí no tuvimos diferencias en lo que fue la temperatura del suelo, relativamente se mantuvieron similares. Aquí es importante destacar que nosotros realizábamos los muestreos en la mañana, principalmente empezando a las 7 de la mañana y terminando a las 2 de la tarde, entonces aquí no tenemos lo que son las fluctuaciones más altas como de la tarde o temperaturas más bajas de la noche. Con respecto al espacio poroso, lleno de agua, igual que como les comentaba, relacionado con la humedad del suelo, vimos que fue un 2% mayor agroforestal, y principalmente estas diferencias se ven en lo que es la importancia de los sistemas forestales en la regulación del agua en el suelo. Y bueno, acá haciéndole un zoom a lo que son las primero, Mayeli, se te está cortando la señal. ahí escuchan. Está cortada. No, porque eso no tiene. ¿Me escuchan? Sí, pero a veces se te corta un poco. Ok, voy a hablar. ¿Puedo apagar la cámara o no? No deberías. No, ok, bueno, voy a intentar. Ok.
No vimos diferencias significativas entre los diferentes sistemas de producción. Vemos que los dos siguen el mismo comportamiento y importante es resaltar la variabilidad de, ¿verdad?, un patrón según la estación. Si vemos en la estación, cuando incrementa la estación lluviosa o empieza, incrementan las emisiones de dióxido de carbono y disminuyen conforme avanza la estación lluviosa. Igual para el 2022, vemos que incrementan y luego, por decirlo de alguna forma, se estabilizan conforme ingresa la estación lluviosa. Si vemos para el año 2023, fue muy marcado este patrón y recordemos que fue el año más seco. Si vemos la primera lluvia y vemos los primeros picos y los picos más altos de emisiones que tuvimos, luego viene la primera estación lluviosa, vemos el pico, la caída, que corresponde a lo que nosotros llamamos el Veranillo de San Juan, y un segundo pico que corresponde a la segunda fase de la estación lluviosa. Bueno, aquí vemos, como les decía, que no hubo diferencias entre sistemas, algo que podría atribuirse a la baja densidad de árboles o incipiente, ¿verdad? Como les comentaba, no es un sistema agroforestal bien desarrollado o establecido. Y también si lo comparamos con otros estudios, nosotros tenemos mayor estabilidad en lo que son las temperaturas, que esto es, ¿verdad?, está muy asociado a la emisión de dióxido de carbono. El clima tropical tiene mayor estabilidad en temperaturas comparado con climas templados, donde sí tenemos inviernos y veranos marcados. El año 2022 se presentaron las emisiones más bajas y el año 23 las más altas. Aunque no hubieron diferencias, si vemos los datos son muy cercanos, de 3.6, 3.09 y 3.08. Sí, pues hay una tendencia a que el año 2023 tuvo los valores más altos, lo que podríamos relacionar con que fue el año más alto. Con respecto a las relaciones entre el CO2 y las temperaturas evaluadas, ¿verdad? Importante aquí destacar, si vemos la dispersión de los datos del sistema agroforestal en los puntos azules, podemos ver que hay menos dispersión de los datos, ¿verdad? La temperatura del suelo fue más estable y el espacio poroso estuvo mucho más alto a los 5 20 centímetros con respecto al sistema a pleno sol, que fluctuó mucho más y tuvo menos espacio de poros llenos de agua. Entonces, esto que nos dice mayor estabilidad del sistema agroforestal y también mayor resiliencia o capacidad de amortiguamiento del sistema agroforestal. La relación, dividimos esto por estaciones para ver si hay alguna relación más marcada. No encontramos tantas diferencias, pero bueno, vemos cómo el espacio poroso de agua varía, ¿verdad? Con la estación seca, la primera estación lluviosa y la segunda. Y también vemos menos dispersión de los datos en lo que fue el sistema agroforestal. Con respecto al PCA y la influencia de las variables climáticas sobre los flujos, vemos que para el sistema agroforestal la variabilidad se explica alrededor de un 70% por la humedad relativa, el déficit de presión de vapor y la temperatura del aire. Y para el sistema a pleno sol, la variabilidad fue como un 60% y los principales factores que afectaron o que influyen son el déficit de presión de vapor de igual forma, la temperatura del aire y la presión del aire. Y bueno, con respecto a la dinámica anual de los flujos, aquí tengo un video que quería mostrarles. Vamos a ver. No me deja darle play. Ahí podemos ver cómo varían los gases con el tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo verlo en una gráfica que verlo de esta forma de mapa. Y lo que nos resalta es la variabilidad del CO2 en la distribución espacial también, y también asociado a la humedad del suelo y a la pendiente que presentaba. Si bien es una pendiente muy ligera, la pendiente iba de norte a sureste, y también está relacionado, por supuesto, con la humedad del suelo y el espacio poroso lleno de agua.
Y bueno, algunas conclusiones, no se encontraron diferencias significativas. Ah, ok, se va como más atrasado. No se encontraron diferencias significativas en los flujos de dióxido de carbono entre los dos sistemas, ¿verdad? Lo que resalta la complejidad de los sistemas agroforestales. La etapa inicial de desarrollo de estos sistemas con baja densidad de árboles no tuvo un impacto significativo en los flujos de dióxido de carbono, pero también se dieron algunas variables importantes, como la modulación en lo que fue la humedad del suelo, ¿verdad? Lo que subraya la importancia de los sistemas agroforestales para mitigar el cambio climático, la conservación del suelo y el aporte a los servicios ecosistémicos a largo plazo. También se resalta la necesidad de monitoreos a largo plazo para capturar las respuestas de los flujos de dióxido de carbono a la variabilidad climática, como las impulsadas por la División Sur del mundo. Y bueno, como abarcamos 3 años de estudio, ¿verdad? Nos dio conocimientos valiosos sobre cómo estos eventos a gran escala podrían influir en las dinámicas del carbono en los sistemas agroforestales y en sistemas a pleno sol. ¿Verdad? Esto es importante para comprender cómo las variaciones locales en la precipitación y la temperatura interactúan con las prácticas de manejo sobre las dinámicas del carbono. Ok, algunas recomendaciones, la diversificación de árboles de sombra, que se numerosos beneficios, y también debemos considerar cuidadosamente las propiedades de descomposición, hagamos un sistema forestal si queremos una mayor descomposición, o si lo que queremos es mantener la hojarasca por más tiempo y formar un matotillo. Una comparación sólida estadísticamente, ¿verdad? Lo que se recomendaría serían sistemas de manejo exactamente igual, pero porque sería pensado ya montar un capital bajo un sistema expreso de que se hace la siembra. Y bueno, para tener una comprensión más compleja de los procesos de deshojarasca como tal y de la dinámica del carbono, sería importante que estos estudios integren la diversidad funcional y la abundancia de organismos descomponedores para ver su influencia como tal sobre la descomposición y la dinámica del carbono. Que, bueno, nuestro estudio fue relativamente corto, ¿verdad? A pesar de que fueron 3 años en lo que son flujos de dióxido de carbono y el stock de carbono en el suelo, entonces se recomienda hacer monitoreos a largo plazo y también con mayor frecuencia. Y algo importante que se podría hacer es emplear técnicas isotópicas para poder rastrear las fuentes de carbono, el movimiento y el almacenamiento de carbono en el suelo. Bueno, agradecerle a todos mis compañeros, colegas y asistentes que fueron parte de este proyecto, ¿verdad? Que fue bastante tiempo en el cafetal y bajo lluvia y sol, todos los muestreos, agradecerles por todo el esfuerzo. Y bueno, agradecerle formalmente a la Universidad de Costa Rica, a la Vicerrectoría de Investigación, eh, a estos 3 proyectos por el financiamiento de todo el estudio, a la programa de maestría y a todos los profesores que formaron parte de mi formación, a la Asociación Fabio Baudry por el equipo y por el personal de él. Y por supuesto a la ILDAS, que sin ellos no hubiéramos podido pues, hacer el proyecto. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o comentario acerca del proyecto. Muchas gracias, Mayela, por la presentación de tu trabajo esta mañana, finalizado a las 9:37. Ahora pasaríamos a la siguiente sesión, que son las preguntas de evaluación de tu trabajo. Y iniciamos con la doctora Marta Orozco, lectora de este trabajo. Doña Marta, le cedo la palabra. Gracias, Maggie. Muy buena presentación. Realmente sintetizaste la información, que era bastante, en un tiempo récord, ¿verdad? Porque quedaste por debajo de los 40 minutos y muy bien explicado. Maggie, yo tengo dos preguntas. La número uno es, bueno, tú bien lo has recalcado, que el SAF era un SAF incipiente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería tu hipótesis? Si tú has reflexionado sobre qué hubieras encontrado
hipotéticamente, ¿verdad? Porque esto pues no lo vamos a saber, pero si has pensado en qué se hubiera podido encontrar, qué diferencias, qué comportamiento de algunos parámetros clave de los que me diste, si hubieras usado un SAF más, más maduro o de mayor edad. No sé si has reflexionado al respecto. Ajá, sí, por supuesto, porque si pensando en que fuera más desarrollado, tendríamos, bueno, mayor densidad de árboles, ¿verdad? Entonces lo que daría mayor cantidad de sombra y probablemente impactaría tal vez de manera más alta el microclima, bueno, en este caso no lo pudimos medir, la temperatura, la humedad del suelo, tal vez esperaría un cambio en la temperatura del suelo, que realmente no lo vimos, la humedad del suelo, quizá un aumento, y pues el aporte de hojarasca todavía sería mayor, ¿verdad? Habría mayor contribución y entonces un aporte potencial mayor de carbono en el suelo. Ok. Y bueno, tengo otra pregunta y esta me parece muy importante en la actualidad, ¿verdad? De acuerdo con todo lo que has leído, la información que tú recopilaste, los datos que viste, a ti te tocó, creo que un periodo con situaciones, con variables climáticas contrastantes, pero pues de cara a a estos comportamientos tan extremos, variables del clima, ¿tú crees que un sistema agroforestal sea importante, o sea, más, de verdad, más resiliente y ayude a poder sobrellevar esta variabilidad climática que la hemos visto, ¿verdad? Tan solo en este año, finales de 2024, inicios de 2025, pues hemos visto de verdad situaciones con el clima bastante cambiantes. ¿Tú crees estos sistemas agroforestales puedan hacerle frente a esta variabilidad del clima? ¿Crees, de acuerdo con todo lo que has tú revisado, que sea como una ruta a seguir para que los cafetaleros en este caso y quizás algún otro tipo de sistema productor, ¿verdad? Pueda ser esto como una manera de amortiguar esa variabilidad tan grande del clima? Sí, por supuesto que sí. Primero pensando en la captura de carbono que hacen los árboles en la biomasa, ¿verdad? Si vemos estos árboles grandes y desarrollados, es bastante el carbono que se está capturando de CO2 de la atmósfera. Entonces, empezando por ahí, sí. Luego, el aporte nutricional que tienen a los suelos, el aporte hacia la microbiología, lo que resultaba de mantener la humedad, un 2% es bastante, ¿verdad? Si hablamos de sequías y de lluvias, encima es un factor bastante importante. Y además de esto, también pensando que los productores pueden diversificar, es parte de la diversificar, si los rendimientos bajan, podríamos tener ingresos por otras partes, ¿verdad? Pensando en árboles que también nos den alimentos, frutales, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el árbol sí siempre va a ser una respuesta buena frente al cambio climático, la implementación de sistemas agroforestales. Gracias, Maye. Por mi parte sería eso. Muchas Muchas gracias, gracias. doña Marta y Mayela. Le cedo la palabra a doña María Gabriela Soto, lectora de este trabajo. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ah, perfecto. Bueno, Maye, felicidades, ¿verdad? Excelente trabajo de síntesis y el trabajo de investigación en un tema súper complejo. Yo voy a tratar de, como Marta, hacer dos preguntas, aunque tengo muchas en la cabeza, pero eh, buscando un poco de literatura en el tema este fin de semana para revisar, encontré dos datos interesantes. Uno, eh, el efecto del contenido de lignina en, en el mantillo y su efecto en el secuestro de carbono. ¿Verdad? Porque cuando trabajábamos antes, uno pensaba que mayor lignina
mayor secuestro de carbono, porque tenés más anillos aromáticos, etc. Sin embargo, hay, digamos, publicaciones ahora en el 2025 que igual con nuestra visión de materia orgánica están demostrando lo opuesto totalmente. La hoja más suave, con menos lignina, es la que, por lo menos en esos artículos donde comparaban varios árboles, demostró mayor secuestro de carbono en el suelo. Y en nuestro caso, quería preguntarte cómo fue la ocotea comparada con el café. Y a esto le agregamos otro efecto que quisiera preguntarte, es el efecto de la fertilización. Mayor fertilización, mayor secuestro de carbono, porque se produce más biomasa. Entonces, la cantidad de mantillo en el cafetal que tuvo más fertilizante fue mayor y más, y con menores, más lábil, ¿verdad? Y el de la sombra fue menor por menos fertilización y más recalcitrante. Sí, cuando hicimos análisis de análisis químico a la hojarasca, que se le hizo en 2 ocasiones, pues las hojas de ocotea tenían mayor contenido de lignina con respecto al café. Entonces, tal vez esto es parte de lo que hace que la descomposición sea más lenta con respecto al café, ¿verdad? Las del café tenían mayor nitrógeno, ¿verdad? Lo que hace que su descomposición e incorporación sea mucho más rápido. Entonces, por supuesto que la calidad de la hojarasca, su composición química, va a influenciar mucho esa captura de carbono, así como la fertilización que se haga el café, ¿verdad? Va a influir, además, la fertilización también va a influir en los microorganismos que estén presentes en el suelo, que también van a transformar eso en carbono. Y algo importante que mencionábamos de que estuve hablando ahora con Cristina, ¿verdad? Era la importancia del carbono, tal vez no de la cantidad, sino de la calidad de ese carbono que está almacenado en el suelo, ¿verdad? Ahora hay el carbono particulado y el carbono asociado a arcilla. Entonces también sería una segunda parte del proyecto ver la calidad del carbono que se está almacenando. Y eso podríamos asociarlo con, por supuesto, la hojarasca. ¿Y hubo más mantillo en el cafetal fertilizado y al sol? ¿O no? Eh, Las cantidades fueron no, iguales. en realidad hubo más en el agroforestal, eh, Ujú. ¿verdad? Si sumamos el árbol más el café, hubo más. Si sumáramos solo el café, sí hubo más en sol, ¿verdad? Que lo atribuíamos tal vez la defoliación a que estaba a pleno sol y se perdían más hojas. Pero de ahí la importancia del agroforestal, ¿verdad? Que al sumarle las dos entradas de hojarasca tenemos más mantillo. Sí, ok, pero ahora entonces podríamos pensar cuáles árboles me favorecen y yo ando buscando materia orgánica adherida a las arcillas, ¿verdad? El mahón este. Eso es lo que ando buscando para secuestro de carbono. Entonces ahora yo podría decir, ¿qué árboles me favorecen más? ¿Verdad? El efecto de los árboles es multifactorial y ahí se cruzan múltiples factores, mayor contenido de agua en el suelo, que tal vez me puede favorecer también más actividad microbiana. Pero si yo tuviera que seleccionar por tipo de hoja, Yo pensaría en fijadoras de nitrógeno, podría ser los porosos, los ingas, que el aporte es rápido y el alto contenido de nitrógeno promovería una descomposición rápida. Hay algo que quiero agregar, es que, ¿verdad? Hay que tener el enfoque, porque si yo lo que quiero es capturar carbono, por ejemplo, estoy en un programa de estos de captura, pero si a mí lo que me interesa es no tener arbences y mantener ese mantillo por más tiempo, entonces yo en realidad no quiero que mi hojarasca se descomponga tan ujú, rápido, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un equilibrio entre lo que estamos buscando, si lo que queremos es incrementar el carbono, o tener otros servicios ecosistémicos que también nos da la hojarasca, ¿verdad? Porque aquí en agroecología todo es muy integrado. exacto, sí, muy bien, muy buena respuesta. Y
hablando de eso, ¿verdad? Yo sé que Mariano ha ido hacia la agricultura regenerativa y que el enfoque más importante de la agricultura regenerativa es el secuestro de carbono en el suelo y que queremos pagar por ese carbono, ¿verdad? La agricultura regenerativa, por lo menos la orgánica, que es la que yo conozco y no es la que tiene Mariano, ¿verdad? Porque está Regeneric, es la certificación regenerativa convencional, y la ROA, que es la orgánica. En la orgánica, que es la que conozco, hay medición de carbono al inicio y hay medición de carbono cada año en el suelo para ver si hay mejoras. ¿Qué recomendación le podrías dar vos a Mariano para que él pueda continuar con su certificación y se vea un incremento en el tiempo, en el carbono, en el suelo? ¿Cuál es, en su sistema agroforestal, qué recomendaciones le podrías dar? Uno, metodológica, ¿verdad? Ujú. No mide el carbono con Sí. Walkie Black, por ejemplo, uno le podría decir, ¿verdad? No mida carbono total, sino haga un fraccionamiento, podría ser, o en prácticas de manejo, porque él tiene que demostrar un incremento. Ok, bueno, primero sería metodología, no muestrear todos los años porque realmente no va a haber cambios significativos de un año a otro, entonces yo pensaría que no, lo que se recomienda por lo menos es cada 5 años, ¿verdad? Porque pienso que más, Pero, Maye, la ajá, certificación te lo pide cada ay, año. bueno, ay, si la certificación no tiene Entonces, que hacerlo. ¿qué le pediría? Ajá, ¿Qué prácticas podría hacer ok. él? Ujú. Sabemos lo que estás diciendo, eso es lo correcto, Ujú. Ok, ¿verdad? como prácticas de manejo como tal, bueno, mantener la hojarasca, que ya lo hemos hablado montones acá. Luego, reducir, bueno, es que en café realmente no se hace mucha alteración del suelo, ¿verdad? Porque cada vez que se hace alteración del suelo, hay oxidación del carbono que se libera, pero en este caso en realidad no se hace mucha destrucción de la estructura del suelo. Algo importante sería el uso de coberturas que ya Mariano lo está implementando, está usando Ujú. estos pastos, ¿cómo se llaman? Las braquiarias, que tienen Directo. raíces muy profundas y entonces al hacerla corta, ¿verdad? Las raíces, por lo tanto, se mueren y el carbono se Ujú. acumula a capas más profundas. Entonces, implementar ese tipo de coberturas que sabemos y que ya está comprobado que sí están capturando carbono y lo introducen al suelo directamente, por decirlo de alguna forma. Esa sería la forma que no se pierda el carbono que ya está y además de aumentar el uso de coberturas como braquiaria. Ok. Ujú. Y compost, Y composting, ¿verdad? Si yo biochar. quiero ver cambios así de corto plazo, de ahí mucho compost tendría que poner. No sé cómo. Ok, gracias. Gracias, don José. Muchas gracias a ambas. Ahora los dejo en compañía del representante de la Coordinación de la Maestría en Agricultura Ecológica, el máster Miguel Castillo. Don Miguel. Muchas gracias, don José Roberto, y muchas gracias a Mayela por su excelente presentación. Quiero felicitarlo porque realmente genera un aporte muy importante y a su grupo de asesoras también eh, por todo el trabajo realizado. Muy rápido, Mayela, porque a mí me quedó claro y ya algunos temas los han abordado por acá. Me genera mucha curiosidad, digamos, los resultados que usted tuvo principalmente en el almacén de carbono en el suelo. El tema de los sistemas agroforestales en café se ha trabajado en algunos momentos también por el efecto de la sombra, ¿verdad? El sombreamiento que genera, ¿verdad? Y las plantas de café de pronto también modifican, por ejemplo, el tema de la dinámica del crecimiento de la lámina foliar y esto, ¿verdad? Y eso probablemente altera el tema de la hojarasca. Bueno, no hubo diferencia, pero ¿en cuánto tiempo podríamos, digamos, especular, Mayela? Esto sí es pura especulación, digamos,
que podamos o que de pronto se pueda observar un resultado, digamos, un poco más esperable, ¿verdad? Porque usted lo mencionó, la tesis que esperábamos era esta, ¿verdad? Sin embargo, vimos y diste una explicación del por qué no. Pero ¿en cuántos años, digamos, de pronto podríamos observar un cambio importante? Porque yo lo visualizo desde el punto de vista de la productividad. Digamos, ¿en cuánto tiempo es mi primera pregunta? Y la segunda es desde el punto de vista productivo, ¿qué podría pasar si eventualmente, productivo del café, de productividad del cafetal, eh, podríamos ver un efecto también positivo con un sistema agroforestal? Creo que son esas dos, Mayela, no sé si me Ok. entendiste, ¿verdad? Sí, Vale, bueno, muchas gracias. como le decía, lo del tiempo es pues bastante difícil, ¿verdad? Habría que ver qué prácticas se van a, a- a implementar, ¿verdad? Como les decía, si empezáramos a poner, agregar materia orgánica, como decía Gaby, o si empezáramos a sembrar estos pastos, entonces yo pensaría que esperaría menos años con respecto si lo dejamos como está ahorita inicialmente. ¿Verdad? Algo podría ser en ese estudio del CATI que hicieron, ellos encontraron como un aumento del 10% en 17 años de estudio, ¿verdad? Entonces, yo sí pensaría que si incrementáramos las prácticas, ¿verdad? Agregarle más carbono al sistema como una entrada y tal vez unos 10 años y que ya, bueno, esperando que el sistema agroforestal además ya esté más estable y sea más, por decirlo, más desarrollado y más cerrado, yo pensaría que tal vez podríamos ver un cambio a unos 10 años plazo. Claro. Si Ujú. no me equivoco, Mayela, usted mencionó, digamos, que estas diferencias en almacén de carbono es muy probable que se hayan debido a el cultivo previo que había Ajá. en la plantación, ¿cierto? Ujú. ¿Verdad? Digamos que si usted midiera, por ejemplo, el almacén de carbón de este año en ambos sistemas, y lo vuelve a medir en un año más, Ujú. ahí sí podríamos de pronto, se podría observar, digamos, un incremento en el almacén de carbono en el sistema agroforestal. Digamos, si usted lo vuelve a medir el otro año, el sistema agroforestal teóricamente debería almacenar más carbono, ¿cierto? ¿O no? Sí, Comparativamente este año con el siguiente, no con... sí, teóricamente sí, deberíamos Ujú. tener, pero también habría que ver otra vez el CO2, ¿verdad? Porque si, como les decía, ese carbono no se está almacenando y está pasando a otras cadenas tróficas, ¿verdad? Si hay más microorganismos, entonces sería importante evaluar la parte de microorganismos y no evaluar el carbono solo como tal, sino todo lo que está asociado, ¿verdad? Ver la biomasa que se traslada a las plantas, como decía usted, que se traslada al rendimiento. Yo esperaría que sí haya incrementado en estos años, ¿verdad? De que lo medimos hasta ahora. Algo también que les decía es la textura, que un suelo realmente tiene una textura, ¿verdad? Que lo limita y ya hay un punto donde ya no captura más carbono, ¿verdad? Porque hay una asociación de lo que son las arcillas y la capacidad de impacto. Entonces, podemos esperar un aumento hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no voy a decir que siempre va a estar aumentando. No, no sé si me expliqué. Muchas gracias, Mayela. Gracias, don José Roberto. Esas son mis Gracias, preguntas. profe. Muchas gracias a ambos. Ahora le toca el turno a la doctora Cristina Chinchilla, tutora de este trabajo. Doña Cristina. Gracias. Bueno, Maye, felicitarla por el gran trabajo, por no haber perdido nunca la motivación y por tantas discusiones interesantes que hemos tenido alrededor de la tesis. Bueno, yo tenía varias preguntas que ya han ido haciendo, entonces tal vez voy a preguntar un poco más del CO2, que creo que es donde no hemos preguntado. Vamos a ver, cuando la gente habla de emisiones de gases, generalmente piensa en óxido nitroso, ¿verdad? Que fue algo que nosotros no medimos, sino que decidimos usar dióxido de carbono. Y el problema que tendría usted para transmitir esta información es que el CO2 siempre se emite, ¿verdad? Entonces, si un productor o Mariano le preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esta información? Eh, ¿Qué le diría usted? Básicamente, ¿cómo le vende usted la información que obtuvo de estas mediciones? Si tuviera que explicar a Mariano qué fue lo que hicimos y qué obtuvimos,
Bueno, la idea es que medimos la respiración del suelo en dos sistemas y encontramos en ese punto no habían tantas diferencias significativas. Que el CO2 es un gas muy importante en lo que es el calentamiento global y que, bueno, también es un indicador de que hay actividad microbiológica, que hay respiración de raíces, que hay microorganismos ahí presentes, que es un suelo que está vivo. ¿Qué más le podría decir? Que es importante el CO2 respecto a la captura que van a hacer los sistemas agroforestales y las plantas, porque si bien, ¿verdad? Y las plantas se crecen por fotosíntesis, entonces el CO2 no precisamente es algo malo, sino es que es parte del sistema, ¿verdad? Y la importancia de mantener estas regulaciones, como lo vimos, eh, con el microclima que se crea en los sistemas agroforestales. No sé si por ahí va la consulta. Sí, más o menos, porque él un día hizo la pregunta, entonces hay que saber cuál es la respuesta. Y mi otra pregunta tiene que ver un poco con, digamos, cómo usted hablaba de que el water field pore space o el espacio poroso lleno de agua controla los flujos, ¿verdad? Pero cuando usted intentó hacer algún tipo de relación lineal, no la encontramos en ninguno de los sitios, ¿verdad? Por más que probamos toda la estadística del mundo. Pero su gráfico sí muestra como ciertos patrones. Entonces mi pregunta es si hay ciertos rangos del espacio poroso lleno de agua que son los que controlan las emisiones y por eso usted nunca va a encontrar una linealidad. Sí, con respecto al espacio poroso lleno de agua, ¿verdad? Se habla de emisiones alrededor de un 60% cuando ese espacio está con agua, porque ya cuando los suelos se saturan, ¿verdad? Con sistemas inundados, más bien lo que podemos encontrar son emisiones de metano o de otra forma de carbono. Entonces, en lo que son emisiones, generalmente se habla de un 60% y como vimos en la presentación, en los datos, generalmente fue el máximo que se llegó. Nosotros no llegamos a medir, ¿verdad? Bajo lluvias intensas, pues porque no se puede por el equipo, ¿verdad? Que se moja y por nosotros, por el personal. Pero sí, lo más que se llegó a medir fue de 60%, entonces ahí habría que hacer mediciones durante periodos intensos de lluvia para ver si hay un cambio en las emisiones. Y esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ahora, Mayela María, yo tengo que hacerte preguntas con respecto a tu trabajo. Yo soy más bien, yo soy químico, entonces digamos que no es mi área de trabajo, pero algunas cosillas sí, más o menos las entiendo. Me gustó mucho tu trabajo escrito, me parece muy fácil de entender. A pesar de que es denso el tema, pues te va llevando de la mano. A mí me quedan algunas como supuestos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si haces el estudio en 5 años y hay una mayor densidad de árboles de sombra en la dinámica del carbono? ¿Qué pasaría si se repitiera el estudio? ¿Qué piensas que serían los resultados en este caso? Yo esperaría ver algún cambio, alguna diferencia, ¿verdad? Porque tendría mayor porcentaje de sombra, mayor cantidad de árboles, probablemente, porque ya se han estado sembrando más. Entonces, cambios en temperatura del suelo, en humedad del suelo, y pues sí esperaría ver algún cambio que sea mínimo, pero en el carbono del suelo, un incremento. Ok. Y luego, si siguieras en una segunda etapa y pudieras cambiar, por ejemplo, la fauna o el medio microbiológico que hay en ese sistema, ¿qué factores harías? ¿Cómo lo cambiarías si se pudiera? ¿Cómo cambiaría el sistema microbiológico? O faunístico, sí. Eh, de ahí lo que podría ser el mayor ingreso de materia orgánica, ¿verdad? Como mencionaba Gaby, mayor aporte de compost, que estaría incorporando o promoviendo la actividad microbiológica en el suelo, ¿verdad? Con mayor materia orgánica, entonces promueve y además, además de la cantidad, se promueve mayor diversidad también de organismos.
Y digamos, si tuvieras la capacidad de ver hacia el futuro, de aquí a 5 años, cómo ha ido cambiando el clima, ¿cuál sería el efecto que verías en este sistema que estudiaste por el cambio climático? Yo sé que es muy difícil ver hacia el futuro porque pues, este cambio climático cada vez está más acelerado, pero ¿cómo lo verías? ¿Qué podrías intuir que podría pasar? Podría pasar, bueno, estaciones secas, pensaría que más marcadas, ¿verdad? Como lo vimos en el año niño, que es muy variable, ¿verdad? Sería un año niño, un año niña, entonces, como podría ser estaciones más marcadas y más secas, ¿verdad? Que eso en el café nos va a afectar lo que es la floración del café y por lo tanto los rendimientos. También podríamos esperar lluvias más largas, como vimos el año anterior, ¿verdad? Que fueron mucho más tiempo. Eso también nos afecta porque entonces no hay un estrés sobre la planta de café y también se ve afectada la cosecha. Entonces, tal vez variaciones mayores a las que teníamos antes. Antes había mayor, estaba más marcado la estación seca y la estación lluviosa, ¿verdad? Ahora ya no está tan claro y no es tan marcado como se esperaba antes. Entonces, cuesta más predecir, ¿verdad? Que la floración, las aplicaciones de insumos, el control de plagas y enfermedades, ¿verdad? Sí, muy bien. Y yo así como por intriga, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Con estos resultados, ¿en qué los vas a aplicar? ¿Vas a seguir con esto? ¿Qué estás haciendo con todo esto en este momento? Ok, bueno, en este momento, primero la divulgación, ¿verdad? El primer artículo ya está para publicarse y estamos trabajando en el segundo artículo, entonces primero la publicación científica, después la transferencia a productores, ¿verdad? Creo que eso es fundamental, participar en congresos, en todo tipo de acercamiento al productor. Y bueno, esto nos da pie para seguir otras investigaciones. También estamos trabajando en lo que es como les comentaba, en el POM y el MAON para conocer esa calidad de carbono como tal. También implementando otras prácticas, ¿verdad? Y estamos como trabajando con lo que es biocarbono. Queremos empezar esta línea. Y sí, nos da como pie para hacer mucha más investigación y continuar también con lo que es, ahora tenemos otro equipo, entonces podemos medir metano, ¿verdad? Entonces para ver cómo es este comportamiento con otros gases. Y sí, sí, nos dio muchos insumos para seguir trabajando en esta línea. Yo viendo el trabajo me parece que podría salir un tercer artículo sobre la influencia del manejo agronómico y la fertilización. Me parece a mí, no soy del área, pero yo creo que podría sacar un poco más de jugo. Sí, fueron bastante años, 3 años Sí, de sí, sí, ambos, sí, entonces, mucho trabajo. Ok, sí, bueno, muchas gracias, Mayela, y gracias, muchos éxitos. Y con gracias. esto finalizamos la sesión de preguntas y pasaríamos a la evaluación en sesión privada.